Gloria a Dios. Yo siempre comienzo diciendo que Dios es bueno. La esencia de Dios es la bondad, que es la inclinación a hacer el bien. La misericordia, que se pone en nuestro lugar. Y el amor. Y todo en Él es eterno. O sea, no es un amor pasajero, no es una misericordia pasajera, no es una bondad pasajera. Es eterno, porque Dios, todo lo que está relacionado con Dios, es eterno. Voy a quitarme la mascarilla. Que a veces no nos damos cuenta y es como el que lleva una bufanda en invierno. Bien, pues antes de comenzar quiero que mi esposa Marisa comparta algo. Creo que tiene algo en su corazón al final para compartir y después ya entraremos de lleno en la palabra de Dios, en el mensaje que Dios ha puesto para vosotros, de parte de Dios para vosotros hoy. Luego lo comentaré y lo comenzaré, pero ahora vamos a dejar a Marisa, ¿vale? Como estamos en el mismo... ¿Cómo es? La misma burbuja. Se dice la misma burbuja, ¿no? Bueno, hermano, que Dios bendiga mucho. Es un placer, es un honor estar con mis hermanos aquí hoy y compartir la alabanza, compartir la palabra. ¿Qué Dios más bueno tenemos? Como Él, donde quiera que vamos, la familia de Cristo está ahí siempre. Y cómo Dios nos bendice. Y cómo sentimos que estamos en nuestro hogar. Porque yo digo, Señor, qué maravilloso eres. Tu familia está por todo el mundo. Nosotros hemos viajado a veces y hemos ido a la iglesia de unos hermanos y nos hemos sentido como en casa. Y eso es precioso. Entonces tenemos que valorar mucho a los hermanos, muchas otras congregaciones, porque donde quiera que vamos, ahí está el amor de Dios, ahí está la familia de Dios para recibirnos, para apoyarnos. Entonces qué bueno que es eso, ¿no? Tenemos que ser muy agradecidos con nuestro Dios, por ser agradecidos por ser hijos de Dios. Yo a veces digo, Señor, qué grande el día que tú me llamaste para ser tu hija. Yo no lo merecía, nadie lo merecíamos, pero con cuánto amor nos llamó el Señor, ¿no? ¿Cómo salió a nuestro encuentro? ¿Cómo salió a nuestro encuentro? Y cómo nos abrazó y nos dijo, tú ahora eres mi hijo y mi hija. Y eso es precioso, eso es un privilegio muy grande que tenemos que valorarlo siempre. Entonces yo hoy que esté aquí es un milagro. Ya hablamos con Toñi y que un día vendré a dar mi testimonio y bueno, ya si ella me lo permite, bueno, lo digo porque lo estuvimos hablando, pero ya hacía tiempo, si ellos me lo permiten. Vendremos a dar el testimonio y a ministrar a las mujeres, porque yo también tengo mis mujeres, que ahora están las pobres. Pastora, la necesitamos, pastora, ¿cuándo va a empezar los estudios? Digo, uy, qué bien, nunca me habéis dicho nada. Ahora como os falta, digo, ahora me estoy enterando que os gustaban los estudios. Bueno, yo es que estoy retirada, voy a ser breve, estoy retirada, bueno, he pasado un cáncer de mama, después pasé el COVID, y la verdad que esté aquí es un milagro de Dios, porque Dios es nuestro sanador. No nos desanimemos nunca. En un momento Dios hace la obra, en un segundo. Dios, como yo digo, es un Dios de milagros y hace milagros cada día y a cada momento. Entonces nunca tenemos que estar desanimados. Yo esta semana he tenido ataques que diga mi esposo, me he constipado, me he puesto mal, anoche estaba fatal, pero esta mañana digo, no Señor, yo me voy a levantar en victoria y me voy con mis hermanos a estar con ellos, a disfrutar de tu palabra, a disfrutar de estar juntos. Y estoy aquí por fe, porque por mi carne no estaría aquí, pero tenemos que levantarnos en fe y saber el Dios tan grande que tenemos. A veces decimos, ay, qué problema, ay, qué enfermedad. No, ay, qué Dios más grande tenemos, que ya venció todo eso. Venció la muerte, venció la enfermedad y venció todos los problemas. Y venga lo que nos venga, el Señor siempre está ahí. No nos olvidemos que está ahí y es real. A veces no creemos, ¿dónde está Dios? No, Dios está ahí. No te equivoques. No seas tú el que te alejes y le eches la culpa a Dios. Dios está siempre ahí. Bueno, eso es lo que tenía que compartir, que os amo, que os llevo en el corazón, porque ya hace tiempo que conozco a Tony, lo amamos mucho y conocemos la congregación.
Entonces, un beso para todos y os amo. Bendiciones. Muy bien, pues eso es digamos, un 1% de su testimonio. Ya lo contará, tendrá tiempo, pero claro, si predico yo no puede predicar ella. O la dejamos a ella o predico yo. Porque ella tiene para tema, porque hay un gran testimonio en su vida y en la mía también. Un día lo contaré, que también tengo un testimonio muy fuerte. Pero hoy el Señor me ha puesto algo que compartí hace unas cuantas semanas allá en mi congregación en Mula, pero que hablando con el Señor le digo, ¿qué traigo yo a Fuente Álamo? ¿Qué llevo? Y entonces me puso en el corazón que tocara el mismo tema. Es un tema que yo le he titulado Vencer al mundo. A veces es como si estuviéramos en una lucha continua con aquellas personas que no creen, pero en realidad es una lucha contra las personas, es una lucha contra seres de carne y hueso, rotundamente no. Es una guerra, es una lucha, pero es una lucha espiritual. Y es de lo que yo quiero hablar en esta mañana. Y quiero basarlo en unas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esa paz no es la paz que el mundo da. Esa paz que nombra Jesús es la paz que Él quiere regalarnos. Una paz que no tiene punto de comparación con la paz del mundo. Es la paz interior, la paz con Dios. Si tú tienes paz con tus hermanos, tienes paz con tu familia, pero no tienes paz con Dios, esa paz no es una paz auténtica. La paz verdadera es la que trae la relación de intimidad con el Señor. Y a través de esa relación de intimidad tenemos paz con el Señor y después, claro, tenemos paz con todo el mundo. Pero lo importante y lo primordial es tener paz con el Señor. Entonces Jesús dijo, para que en mí tengáis paz. En el mundo, en el sistema mundano en que vivimos, no se está refiriendo a las personas, sino a la forma en que las personas actúan, porque no creen en Dios, andan de espaldas a Dios y entonces viven en un mundo de incredulidad y un mundo que solamente miran por ellos mismos. No hay otra opción, miran solamente por sus intereses. Y dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, si vivís de acuerdo al sistema mundano, vais a tener problemas. Pero confiad. ¿Qué quiere decir? Tener plena confianza en mí. Confiad en mi palabra. Y entonces añade, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Y esa victoria es nuestra. La victoria de Cristo en la cruz no es su victoria, es la victoria de Él sobre el mundo, pero también es nuestra victoria si nos aferramos a Cristo. Si buscamos esa paz que Él nos promete. Por tanto, si tú analizas estas palabras de Jesús, parece ser que los creyentes, como he dicho al comenzar, estamos en una lucha continua con el resto de la humanidad. O sea, es una lucha entre los que creen y los que no creen. Pero no es así. La realidad la podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 12, donde Pablo declara, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dicho de otra manera, en otras palabras, nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso. No luchamos contra seres humanos. No luchamos contra poderes humanos, sino contra principados, o sea, gobernadores malignos, sino también contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, o sea, fuerzas espirituales que son muy poderosas. A veces ignoramos el poder que tienen las tinieblas, pero hay un gran poder en las tinieblas, en esos poderes, y esa es nuestra lucha contra esos poderes malignos, esos principados, esos gobernantes de este siglo, o sea, de este mundo tenebroso. Esas potestades tienen, como he dicho, mucha autoridad sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. También dice
Pablo que luchamos contra huestes, contra ejércitos espirituales de maldad. O sea, luchamos contra espíritus malignos que influyen en la mente de las personas. O sea, tú no luchas contra las personas, sino contra la influencia que estas potestades, que estos enemigos, que estas huestes espirituales influencian en las mentes de las personas. Esa es la lucha, y esa debería ser la lucha de la iglesia verdadera, luchar contra eso. A veces luchamos entre nosotros porque tú dices, yo digo, yo levanto la mano, yo la bajo. Esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha es con enemigos espirituales que tienen gran poder y gran autoridad. Estas fuerzas espirituales tienen gran influencia, hermanos, en las mentes que no conocen al Señor. Y el enemigo, aunque está vencido, porque Cristo lo venció, pero claro, para que esa victoria, ahora veremos cómo se hace realidad esa victoria en nosotros, porque hay una clave. Cristo venció, pero tú tienes que tener la clave, saber cómo usar esa victoria en tu vida. Que a veces no lo sabemos. A veces decimos, sí, Cristo me salvó, Cristo es mi sanador, Cristo es mi proveedor. Pero lo dejamos en teoría. Y la palabra de Dios, para que surja efecto, hay que aplicarla. Hay que vivirla. Yo siempre digo que fe es mover el pie y que el Señor ponga el piso. Muchas veces queremos que el Señor ponga el piso para yo mover el pie, pero la fe no funciona así. La fe es creer que Dios está detrás de cada movimiento que hagamos. Y que el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sabéis que tenemos los mejores inquilinos que cualquier persona pueda tener? Tenemos como inquilinos al Espíritu Santo, a Jesús y a Dios el Padre. Los mejores inquilinos que podamos tener los tenemos nosotros. Eso es un gran privilegio. Que cuando tú te conviertes al Señor, vengan a hacer morada en nosotros. Eso es una gran promesa que muchos no la viven, porque viven solamente de teorías. Y la palabra de Dios es algo práctico. Dios es un Dios real. Dios cambia las vidas, cambia las personas. Es un Dios de milagros, como ha dicho Marisa. ¿Y qué es un milagro? Algo que no tiene explicación. Porque si tiene explicación no es un milagro. Y nosotros creemos en un Dios de milagros. No sé si tú y yo lo creo, porque lo vivo, lo he vivido durante toda mi existencia. He visto la mano de Dios siempre, actuando. Y no es que las cosas, a veces se predica un evangelio aguado. Se cree, se piensa que cuando vienes al Señor ya tu vida es un camino de rosas. No. Cuando vienes al Señor, los caminos son los mismos que lleva cualquier persona del mundo, pero nosotros llevamos a Cristo a nuestro lado. Esa es la ventaja que tenemos. La gracia de Dios, la capacitación que Dios nos atribuye cuando nos convertimos en sus hijos para superar cualquier problema. La gracia de Dios es eso, poder que nos capacita. Aparte de ser un regalo inmerecido que se llama Jesucristo, la gracia de Dios, también es poder que capacita para superar cualquier circunstancia. Yo lo creo así. Por tanto, ¿qué significa vencer al mundo realmente? En 1 de Juan capítulo 4:4, el apóstol se dirige a los creyentes, no al mundo, no a las personas incrédulas, se dirige a los creyentes y les dice: hijitos, vosotros sois de Dios. O sea, vosotros le pertenecéis a Dios por creación y también porque nos redimió. O sea, doble porción de pertenencia. Y dice, y lo habéis vencido. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan que han vencido? Pues precisamente a esas fuerzas espirituales malignas. Nosotros hemos vencido eso. Nosotros no podemos dejarnos avasallar por esa fuerza porque hemos vencido, porque pertenecemos a la familia de Dios. Y los que pertenecen a la familia de Dios, el diablo no los puede tocar.
Dios permite cosas en nuestras vidas, pero el diablo no tiene autoridad sobre un creyente. Muchos dicen, es que el diablo, muchas veces le echamos más culpas al diablo que las que tiene. A veces cuando faltamos a nuestra obligación de creyentes y de obediencia a Dios, culpamos al diablo. Si tú no obedeces a Dios, no es culpa del diablo. Si tú no obedeces la palabra de Dios, no es culpa del diablo. El diablo te podrá tentar, el diablo te podrá hacer rodear si quiere, pero si tú estás fijo, si tú tienes una buena intimidad con el Señor diaria, tú comes diariamente para mantenerte fuerte, ¿verdad? Pues si debes comer espiritualmente también, debes tener intimidad con la palabra de Dios, debes tener conversaciones diarias de intimidad con el Señor. ¿Sabéis que la intimidad produce vida? Cuando un matrimonio se une en intimidad, produce vida. Pues tú cuando te unes en intimidad con el Señor también se produce vida, pero vida eterna. Amén. Por tanto, al pertenecer a la familia de Dios, todas estas fuerzas están vencidas, porque añade el apóstol, dice, porque mayor es el que está en vosotros, el que mora en vosotros, el que está de vuestra parte, que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El príncipe de este mundo, con sus mentiras y sus maquinaciones. Pero Jesucristo lo venció. Y al pertenecer a la familia de Cristo, esa victoria es nuestra. Créelo, hermano, créetelo. Y vívelo, vive esa victoria. Jesús venció, pero para que esa victoria se haga una realidad en mí, ¿qué debo hacer yo? Me ibas a preguntar eso, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tengo que hacer yo para agarrarme a la victoria de Cristo? En 1 de Juan capítulo 5 leemos los versículos del 3 al 5, que vemos la clave de nuestra victoria sobre estas fuerzas de maldad. Dice, pues este es el amor a Dios, no el amor de Dios, el amor nuestro hacia Dios. Dice, que guardemos sus mandamientos, o sea, que obedezcamos su palabra. Y sus mandamientos dice que no son gravosos. Hermanos, obedecer a Dios debería ser un privilegio para nosotros, no una carga, no algo que nos cueste. La obediencia a Dios es bendición. La obediencia abre las puertas de la bendición de Dios para nuestra vida. No le cierres la puerta a la bendición de Dios andando en desobediencia. Si la palabra de Dios lo dice, yo debo obedecer. No por capricho de Dios, sino por mi propio beneficio. Bienaventurado. Juanito, bienaventurado. Feliz, dichoso, bendecido. Si andamos en los caminos del Señor y andamos en obediencia a su palabra. Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios, yo me pregunto, ¿tú has nacido de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Pues si eres hijo de Dios, escucha bien, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Vence a este sistema mundano y lo que este sistema mundano nos ofrece. Créelo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú crees, obedeces. Si no crees, difícilmente vas a obedecer. La fe y la obediencia van unidas. Fe significa obedecer. Si no tienes fe, no obedeces. Pero si dices que tienes fe, demuéstralo obedeciendo. No hay otra. No hay otra forma de vencer al mundo, hermano, que obedecer la palabra de Dios. Demostrarle a Dios que le amamos de verdad. Es obedeciendo su palabra. Obedecer a Jesucristo. Hermano, vuelvo a repetir, esta es la única manera de vencer lo que el mundo ofrece.
sigamos analizando a la luz de la palabra lo que significa vencer al mundo. Mirad lo que el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15 en adelante dice. Versículo 15, no améis al mundo. No está diciendo que no amemos a las personas que habitan en el mundo, no está diciendo eso. Está diciendo que no amemos lo que el mundo desea hacer y lo que el mundo hace. El mundo me refiero a las personas que viven de espaldas a Dios, que no conocen a Dios y muchos ni quieren conocerlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. No debemos amar lo que el mundo nos ofrece, porque dice, ni las cosas que están en el mundo, lo que el mundo nos ofrece, no debemos amarlo. Si alguno ama lo que ofrece el mundo, el amor del Padre no está en él. No tiene el amor de Dios en él. No ama a Dios como debe amarlo y como Dios se merece. Es lo que está diciendo el apóstol. Versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, primero, los deseos de la carne. ¿Qué es lo que la carne desea? Lo que el mundo ofrece, hermanos, es un intenso deseo por el placer, por el vivir bien, por el bienestar supuestamente. Luego están los deseos de los ojos, deseo ansioso de poseer cosas materiales. Las cosas materiales se nos van a quedar aquí, hermano. Si tú te desperdicias tu vida en intentar conseguir cosas. Hay personas que tienen 90 años y siguen ahí intentando aferrarse a las cosas materiales. Y eso es un tremendo error. Las cosas materiales se quedan aquí, hermano. Hay que mandar tesoros al cielo. Y si tú no obedeces la palabra de Dios, tú no estás mandando tesoros al cielo. Las buenas obras no te van a salvar, pero las buenas obras demuestran tu fe. No te aferres a lo material. No te aferres a esos deseos que a través de nuestros ojos. Luego explicaré la etimología que emplea Juan en estas palabras. Dice y añade, y la vanagloria de la vida. La vanagloria es un deseo descontrolado de querer ser halagado, de querer ser preferido, ser famoso y que los demás te admiren. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido la tentación esa? Qué bien predico. Me han dicho que lo he hecho fabulosamente bien. Si tú eres una simple vasija que Dios utiliza, si lo haces bien es porque Dios te da la capacidad, te da la unción para hacerlo, pero tú no eres el que hace la obra. Tú eres usado por el Señor, no te vanaglories de lo bien que lo haces. Porque si lo haces bien, es por los méritos de Cristo, no por ti. Y porque Dios te ha capacitado, te da la capacidad para predicar su palabra en el caso de aquellos que supuestamente predican bien. Si tú predicas bien, gloria a Dios, la gloria tiene que ser siempre para Dios. Si Dios te ha capacitado para que compartas la palabra de Dios con sabiduría, esa sabiduría viene de parte de Él. Porque la sabiduría humana es animal y diabólica. En cambio, la sabiduría que viene del cielo es la sabiduría verdadera, la que debemos buscar. Si tienes falta de sabiduría, pídele al mundo, ¿no? ¿No dice eso la palabra de Dios? Más o menos no, ¿verdad? Si necesitas sabiduría, pídesela al Señor, que Él te la va a dar sin reprocharte nada y abundantemente. Qué bueno que entendiéramos esto, ¿verdad? Seguimos. Y añade, no, todo esto no proviene del Padre, sino del sistema mundano que nos rodea y que, como he dicho antes, vive de espaldas a Dios. Versículo 17, y el mundo pasa, o sea, el mundo se acaba, todo esto que vemos se va a terminar un día, todo se va a acabar, y también los deseos de este mundo. Pero añade la voluntad de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece un rato,
para siempre, hermanos. Y ese siempre habla de eternidad. Si tú andas en la voluntad de Dios, si tú andas obedeciendo su palabra, tú estás viviendo la vida eterna aquí. Porque la vida eterna aquí, digamos que la vida aquí es un anticipo del que vive de acuerdo a la palabra de Dios. La vida que vivimos aquí es un anticipo de la vida eterna. Partimos de este cuerpo y pasamos la eternidad en la presencia de Dios. Pero aquí ya podemos empezar, hermanos. Vivir la vida eterna, la vida que Dios quiere darnos. Yo he venido para daros, ¿qué? Vida, pero no una vida cualquiera. Abundante. El diablo ha venido a robar tu vida, a matar tu vida espiritual, a destruirte, porque yo siempre digo que el diablo no quiere hacerte daño, quiere destruir tu vida. Pero Cristo ha venido a todo lo contrario, a darnos vida y vida en abundancia. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículo 18, hijitos, ya estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, ¿no? Quiero aclarar, porque alguno puede pensar, es que estamos diciendo lo de últimos tiempos ya mucho tiempo, ¿no? Pero es que los últimos tiempos es el periodo que va desde que Jesucristo ascendió a los cielos hasta que vuelva. Esos son los últimos tiempos y estamos viviendo esos últimos tiempos, ¿no? Y cada día estamos más cerca de la segunda venida. Por eso dice, estamos en los últimos tiempos y cada vez las señales son más, digamos, nos revelan cada día más la verdad de la segunda venida de Cristo. Aquellos que estudian la Biblia. Dice, y según vosotros habéis oído que el anticristo, ¿quién es el anticristo? Aquel que tiene el carácter contrario a Cristo. Anticristo. El que se enfrenta a Cristo. El que va en contra de Cristo. Y no es una persona sola, es un espíritu. Por eso dice y añade el apóstol, porque han surgido, ¿qué? Muchos anticristos. O sea, no es uno solo. ¿Quién son los anticristos? Aquellos que compiten con Cristo, aquellos que no tienen el carácter de Cristo, aquellos que niegan a Cristo, aquellos que quieren usurpar el trono de Cristo. Esos son los anticristos. Y dice, viene así, han surgido. Por esto conocemos que es el último tiempo, porque cada día se va viendo más. Estas personas que tienen el carácter en contra de Cristo, cada vez hay más. No falta nada más que ver las noticias, ver lo que está pasando con las iglesias evangélicas. Están siendo atacadas y vamos a ser atacadas. Esto que estamos sufriendo no es nada, hermano. No quiero ser, como se suele decir, pájaro de mal agüero, pero nos vienen tiempos peligrosos. Los tiempos cerca de la venida de Cristo son muy peligrosos. Dice que muchos apostatarán de la fe, renegarán de la fe. De los que creían, o sea, está hablando a los creyentes. Muchos de los que creen se volverán incrédulos, porque vendrán tiempos que afrontar muy difíciles. Y solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Son aquellos que digan, heme aquí, Señor, dispuesto estoy a sufrir por ti lo que haga falta. Porque la recompensa, hermanos, no es pequeña, es bien grande. Analicemos un poco, como he dicho, vamos a hacer un estudio y origen de las palabras, o sea, la etimología de las palabras que el apóstol Juan emplea. Cuando Juan dice no améis al mundo, no es un consejo. No está diciendo no debéis, hermanos, amar al mundo. Es una prohibición. En los textos originales, cuando tú estudias el origen de esas palabras, está diciendo eso precisamente, que no es un consejo, es una prohibición. Tenéis que dejar de hacerlo. Tenéis que dejar los hábitos del mundo. No hacer lo que el mundo dice, pero como una prohibición. Luego dice, si alguno ama, si alguno persiste, se empeña, desea dar prioridad al mundo, el amor del Padre no está con él.
no ama a Dios como debe amarlo. No ama a Dios como quizá diga que le ama. Hermanos, el amor a Dios es una antítesis, o sea, algo en oposición con el amor al mundo. O sea, son dos cosas que no cuadran. O amas a Dios o amas al sistema mundano, lo que este mundo nos ofrece. No hay término medio. O amas a Dios o amas lo que el mundo ofrece. Es una antítesis, una oposición. No se pueden mezclar. Por eso yo pregunto aquí, ¿a qué le estamos dando prioridad? ¿Qué amamos? ¿Qué deseamos más? Hermanos, no podemos amar, no podemos desear y dar prioridad a lo que el mundo nos ofrece y decir que amamos a Dios. Es imposible. Todo lo que hay en el mundo, hermanos, se refiere a la esencia de lo que hay en el mundo. Porque ¿cuál es la esencia de Dios? Lo he dicho al principio, la esencia de Dios es la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Y eso, si analizamos, hay excepciones, hay personas en el mundo que no son malas del todo. Pero si tú analizas, digamos, la esencia de lo que el mundo, de lo que vemos al mundo actuar, es oposición al amor, oposición a la bondad y oposición a la misericordia, porque vemos odio, vemos rencor, falta de empatía con los pobres, con los demás. Yo veo a veces en las noticias y me quedo como personas pueden ver a un pobre que está en un cajero automático durmiendo y echarle gasolina e incendiarlo. Eso es maldad. Eso es ser impío. ¿Sabéis lo que significa impío? Más que malo. O sea, algo más que malo. Tendencia a hacer el mal. Maquinando de noche cómo hacer mal al día siguiente. A eso lo llama la Biblia los impíos. Y el mundo está lleno de eso, de falta de amor, falta de misericordia, falta de perdón. Y sobre todo abunda el rencor. Por eso la esencia de Dios no casa, no une con la esencia del mundo en que vivimos. Y luego el apóstol Pablo, Juan, enumera lo que hay y lo que ofrece el mundo, que lo he comentado antes por encima, pero quiero, como estamos estudiando la etimología de las palabras, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Esto habla de la concupiscencia, instintos pecaminosos de nuestros sentidos. Y se puede poner como ejemplo los deseos desenfrenados y los apetitos del placer, sobre todo hoy en día del placer sexual, no tiene límites. No, si nuestros abuelos levantaran la cabeza y vieran lo que ocurre hoy en ese sentido, darían media vuelta y se volverían a la tumba. De ver no sé cómo decirlo, la falta de ética, la falta de moral que existe hoy en el ser humano. Me apetece, lo hago. ¿Con quién? Con quien sea. Incluso con animales. Hay un grado de depravación hoy en día en el mundo brutal. Nosotros tenemos que ser ejemplo, hermanos. Nosotros tenemos que ser la luz que alumbre sobre tanta tiniebla que estamos padeciendo y viviendo. Que no nos baste solamente con venir los domingos y ocupar un lugar aquí en la congregación. Que donde estemos durante la semana seamos la luz que alumbre el mundo. Aunque nos critiquen, aunque hablen mal de nosotros, si hagas lo que hagas te van a criticar. Haz lo bueno. Predica el Evangelio de Jesucristo. Di a lo malo es malo y a lo bueno bueno, no al contrario. En Isaías leemos que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Eso también es señal del último tiempo que estamos viviendo. Luego tenemos los deseos de los ojos. ¿Sabéis que a través del ojo entran los deseos? ¿Cómo miras tú? ¿Dónde miras? ¿Qué miras? ¿Crees que porque estás solo no hay problema?
Dios te está viendo. Te escondas donde te escondas, te metas debajo de la cama. Dios está ahí y te está viendo. ¿Qué miran tus ojos? ¿Qué codician tus ojos? ¿Sabéis que lo que entra por el ojo va a contaminar tu espíritu? Sí. Lo que tú pongas en práctica el órgano visual y mires, hay quien tiene mirada sucia. Y la mirada sucia contamina nuestro espíritu, nuestro ser interior. Por eso debemos reprender toda esta porquería que nos viene. Yo siempre digo que los pensamientos son como moscas, de estas moscas que sabes tú, que llega una mosca y empieza a darte vueltas en la cara, y no se va, y quiere echarla, le da manotazo, pero ahí está la mosca, y vuelve otra vez, y dices tú, Señor, es que no hay otra persona donde esta mosca se vaya. Pues así son los pensamientos que el diablo pone en la mente. Debemos rechazarlos, debemos someter, llevar preso todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo, a la obediencia a su palabra. De ahí la importancia de cómo y dónde miramos. El uso inadecuado de nuestra visión te va a contaminar. Selecciona lo que ves. Jesucristo pasó por todo tipo de tentación como un ser humano. Que muchos dicen, no, es que Jesucristo venció toda tentación porque era Dios. Cuando Jesucristo venció la tentación, la esencia seguía siendo Dios, pero Él la pasó como un ser humano, como tú o como yo. Y lo que sufrió en la cruz y en el Calvario, también lo sufrió como un ser humano. Y nos marca el camino hacia la victoria, que es la obediencia a Dios y a su palabra. La Biblia enseña que de la abundancia de nuestro interior, la abundancia de nuestro corazón, de nuestro espíritu, va a hablar nuestra boca, va a repercutir en nuestro sentido físico. Lo dice Jesús mismo en Lucas 6:45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué? ¿Saca lo malo? Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y añade, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Hermanos, cuando estamos llenos de cosas mundanas, eso nos va a llevar a la vanagloria de la vida, a la arrogancia de la vida, que no es otra cosa que confiar en nosotros mismos. Pero ¿sabéis que eso viola una de las leyes más importantes de un cristiano? La vanagloria viola la humildad. Y la humildad debe ser una de las características esenciales, si no la primera, de un verdadero cristiano. Jesús dijo, aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Manso no significa falta de fuerza. Jesús tenía el poder y la autoridad, pero sabía emplearla. Eso es lo que significa ser manso, tener la autoridad y saber emplearla. Entonces dice, venid a mí todos aquellos que estéis cargados también y yo os haré descansar. Tú llevas carga por tu forma de vivir, llevas carga por tu trabajo. Ven a Jesús. Él te dice, ven a mí. Y a cambio es un intercambio extraordinario. Tú vienes a mí y yo te doy descanso. Necesitas paz, necesitas descanso. Ven al Señor. Como he dicho entonces, y no sé lo que me queda, ¿cómo vamos de tiempo? Muchas gracias, ¿no? Bueno, pues entonces sigo. Vamos a seguir. La vanagloria siempre nos va a conducir al orgullo y a la soberbia y como consecuencia nos va a llevar al fracaso y al desastre. Así ocurrió con Adán y Eva. Adán y Eva, mirad lo que ocurrió. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. De veras, cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer de ningún árbol? Aquí ya empieza la mentira de Satanás, Dios no les dijo eso. De todos los árboles, de ningún árbol del huerto. Y la mujer contestó, ¿sabéis cuál fue el primer error de la mujer? Entablar conversación con el diablo. No debemos
hablar con el diablo. Porque el diablo es astuto. Dice que era más astuto, utilizó a la serpiente, era el más astuto de todos los animales que Dios había creado. Entonces su primer error fue ese. Dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Aquí, este morirán está hablando de muerte espiritual, porque si recordamos, Adán y Eva comieron, pero no murieron en ese momento físicamente. Está hablando de muerte espiritual. La desobediencia corta la relación con Dios. Y a eso se le llama muerte espiritual. El pecado corta esa comunión. Dice, no morirán, sigue el engaño de Satanás. Aquí se refiere a la muerte física. Aquí el diablo ya no está hablando de la muerte espiritual, sino de la muerte física. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa realmente conocer el bien y conocer el mal? Pues aquí lo que trata de decir es que la desobediencia a Dios, a partir de que desobedecieran a Dios, iban a saber distinguir entre lo que entre lo que se hace mal y lo que se hace bien y las consecuencias que eso trae. Eso es lo que significa, saber distinguir entre el bien y el mal, significa eso, saber cuándo se hace el mal y cuándo se hace el bien. Y a partir de ese momento supieron que lo habían hecho mal, porque fueron y ¿qué hicieron? Se escondieron. Sabían que no habían hecho algo que le agradaba a Dios, por eso se escondieron. La mujer quedó convencida, versículo 6, en otra traducción dice seducida. Seducir es convencer a alguien con halagos o argucias para uso frecuentemente de algo malo. Luego dice, vio, aquí tenemos los deseos de los ojos. Vio con el ojo, deseó, a través de la vista deseó. Vio que el árbol era hermoso y el fruto parecía delicioso, deseo de la carne. Y quiso la sabiduría, la vanagloria de la vida. ¿Os dais cuenta de las tres cosas que estamos tratando de lo que ofrece el mundo? Así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Hermanos, en estas tres categorías se incluyen todos los pecados posibles que se puedan cometer. En estas tres, en los deseos de los ojos, los deseos de nuestra carne y en la vanagloria de la vida, ahí está incluido todo tipo de pecado que podemos cometer. ¿Por qué? El motivo es porque son y le pertenecen al mundo. Es lo que el mundo ofrece y el mundo se preocupa y por tanto no vienen, no proceden de Dios. El problema para los creyentes es y ha sido siempre cómo vivir en el mundo sin ser de Él. Siempre ha sido el problema del ser humano como creyente, o sea, los creyentes, siempre ha sido ese problema. Saber vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Jesucristo, hermano, siempre fue un ejemplo a seguir. Siempre anduvo en obediencia al Padre y esto hizo que pudiera vencer toda tentación y dejar un principio claro de cómo vencer lo que el mundo nos ofrece. Venció al mundo obedeciendo al Padre. Lo vemos en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vemos cómo Jesús, la manera en que Jesús venció el mundo y lo que el mundo le ofrecía a través del príncipe de este mundo, Satanás. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, el príncipe que domina las mentes de este mundo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. El tentador es uno de los nombres de Satanás, porque él siempre va a venir en los momentos de debilidad. Ahí Jesús tenía una debilidad física, tenía hambre, llevaba 40 días sin comer y sin beber. El diablo siempre va a aprovechar tu debilidad para atacarte. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, demuéstralo. Le retó.
di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí tenemos los deseos de la carne. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de todo maná del cielo, de todo alimento espiritual que sale de la boca de Dios. La prioridad de tener bien alimentado el espíritu es una condición indispensable para vencer cualquier tentación. Si tu espíritu está débil porque no tienes alimento, porque no te alimentas diariamente de la palabra de Dios, no tienes comunión, no oras, no lees la palabra de Dios, no hablas con tu Padre celestial, tu espíritu va a estar debilitado. Y ese es el momento que va a aprovechar Satanás para tentarte. Dice el versículo 5, entonces el diablo insiste, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, demuéstralo. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué estamos viendo ahí? La vanagloria de la vida. Sería famoso, ¿verdad? Se ha tirado desde arriba y no se ha matado. Sería famoso, ¿verdad? La vanagloria de la vida. Las personas lo admirarían por lo que había pasado. Jesús le dijo, escrito está. Si os dais cuenta, Jesús siempre contesta con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la conocía perfectamente. Yo te pregunto, ¿tú conoces la palabra de Dios? ¿Tú podrías afrontar cualquier tipo de tentación con la palabra de Dios? ¿Tú tendrías el versículo apropiado para confrontarlo a Satanás en cualquier tipo de tentación que tengas? Es necesario no solamente leer la palabra, es necesario profundizar, meditar, escudriñar, buscar la revelación del Espíritu Santo, porque la palabra revelada es la que hace efecto en nuestra vida. En cada momento, en cada circunstancia que estés atravesando, siempre hay una palabra revelada. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros, para traernos revelación de su palabra. El Espíritu Santo siempre nos mostrará a Jesucristo, siempre ensalzará a Jesucristo y su palabra. Y su palabra va a estar ahí, para que tú en la circunstancia, en la tentación, en el problema que tengas el versículo, la palabra apropiada para confrontar con Satanás y decirle, escrito está, como Jesús le dijo. Versículo 8, otra vez insiste, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos, los deseos de los ojos y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Quiero leer este mismo versículo en Lucas, que tiene un énfasis diferente que a mí me llama la atención. Lucas 4:6. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién le entregó a Satanás la autoridad sobre los reinos de este mundo? Adán y Eva con su pecado. Y me gusta este énfasis porque aclara. Porque muchas veces dice, si los reinos son del Señor, ¿quién se los entregó a Satanás? La desobediencia, hermanos, entrega al diablo nuestras vidas. La desobediencia entrega todo lo que tú tengas, se lo estás poniendo en las manos de Satanás. Por eso te aconsejo, anda en obediencia a la palabra de Dios. Si quieres vencer lo que este mundo ofrece, debes andar en obediencia. Termino con el versículo 10 de Mateo 4. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron los ángeles, espíritus ministradores que tenemos a las órdenes de Dios para que nos ayuden. Hay quien no cree en los ángeles. Si tú crees en la palabra de Dios, tienes que creer en los ángeles también. Son espíritus que están dispuestos, están ahí pendientes a la orden del Señor para ayudarte. Y aquí dice que vinieron los ángeles
y le servían. Y en Lucas, además que él hace un cambio en el orden de la tentación, añade en este versículo un énfasis también importante que dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, le dejó hasta la siguiente oportunidad. O sea, que el diablo no ceja. Tenemos que estar siempre preparados, siempre llenos de la palabra de Dios, que en nuestra mente no hay otra cosa, que en nuestro corazón no hay otra cosa que la palabra de Dios, porque el diablo va a volver, y va a volver con la tentación. Estoy terminando. Jesús venció a la tentación que viene del mundo con la palabra, con el maná del cielo, aplicándola a todo lo que Satanás le ofrecía. La simbología de lo que este sistema mundano ofrece y que no procede de Dios. La decisión del primer Adán fue la desobediencia, y ya estamos viendo las consecuencias. Fue el pecar. La decisión del segundo Adán, que es Jesucristo, fue obedecer. Decidió no pecar y así venció al mundo y nos marcó el camino a nosotros para poder vencerlo también. En Santiago 4:4 el apóstol escribe algo que quizás suene fuerte. Muchos dirán que no es políticamente correcto, que es una frase que se usa hoy mucho, ¿verdad? Pero es palabra de Dios y es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Dice Santiago 4:4, ¡adúlteros! No miro a nadie, pero dice adúlteros. ¿Qué significa adulterio? Preferir lo que el mundo ofrece antes de lo que Dios ofrece es una forma de adulterio contra Dios. Preferir lo que el mundo nos da a preferir lo que Dios nos ofrece es adulterio. Por eso el apóstol Santiago comienza este versículo diciendo, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo, o sea, preferir lo que este sistema mundano ofrece y abrazarlo, los convierte en enemigos de Dios? Son fuertes estas palabras, ¿verdad? Pero son Biblia. ¿Las he escrito yo? ¿Me las he inventado yo? Si alguien quiere ser amigo del mundo, o sea, pone al mundo por delante de Dios, se hace enemigo de Dios. O sea, se enfrenta con Dios, se convierte en un anticristo. Pero quiero terminar con una gran noticia. Gracias al amor, gracias a la misericordia de Dios, que entregó a su Hijo Jesucristo a la muerte, y una muerte horrenda, una muerte de cruz, para que pudiéramos salir vencedores sobre todo este sistema mundano. Si lo seguimos y lo deseamos, acabaremos, como hemos dicho, en ruina espiritual, pero Jesucristo nos dice, nos regaló la victoria. Y por eso Pablo en Romanos 8:37 al 39 nos asegura, dice, ante todas estas cosas, o sea, todas estas cosas que el mundo nos ofrece, somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Por medio de aquel que nos amó. Y lo demostró. Porque muchas veces decimos que amamos, pero no lo demostramos. Lo que se dice hay que demostrarlo. Si tú dices que amas a Dios, tienes que demostrarlo. ¿Cómo? Obedeciéndole. No hay otra opción. Dice el verso 38, por lo cual estoy seguro, tengo la seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor que se demostró en una cruz. O sea, Dios nos amó de tal manera que lo demostró enviando a su Hijo a la cruz, para que todo aquel que crea, y la palabra creer va relacionada con obedecer, como he dicho al principio, todo aquel que crea y le obedezca, sea salvo.
Dios nos promete, como hemos visto a través de su palabra, ser más que vencedores. Y esa victoria, hermanos, nos pertenece a los que creemos, seguimos y obedecemos a Dios. Amén. Bien, pues hasta aquí el mensaje que traía. Que el Señor les bendiga y espero volver.